La oficina del notario olía a cera para madera y a miedo. Las paredes de caoba parecían absorber el sonido, creando un silencio denso y expectante. Sentada frente a una mesa de cristal de 4 metros, me sentía como una pieza de exhibición en un museo de antigüedades. Eran las 11 de la mañana de un lunes que prometía robarme el resto de mis días. Mi yerno, Marcos Vidal, se inclinó sobre mí, su sonrisa tan plástica y brillante como la chapa de su BMW Serie 5, ese que, irónicamente, todavía estaba a mi nombre. Me extendió una taza de porcelana, su vapor dibujando volutas efímeras en el aire acondicionado. El aroma del café era fuerte, casi agresivo, un intento burdo de enmascarar algo más. «Un cafecito para calmar los nervios, suegra», dijo Marcos, su tono goteando una condescendencia que había aprendido a perfeccionar durante años. «Es solo una firma para su tranquilidad». A mi lado, mi hija Julia apretó mi hombro. El gesto, que para un extraño parecería de apoyo, era en realidad un ancla, una forma de recordarme que estaba bajo su control, que cualquier resistencia era inútil. El juez Torres, un viejo amigo de la familia cuya lealtad ahora tenía un precio evidente, revisó su reloj Rolex con una impaciencia mal disimulada. Cada tic-tac era un martillazo contra mi compostura. ¿Era así como terminaba todo? ¿Con un gesto de sumisión ante un documento que no entendía y un café que no quería? Mi voz fue un susurro, casi un pensamiento perdido en la opulencia de la sala. «No, tengo frío, hijo». Era una negativa débil, la última barricada de una fortaleza asediada. El murmullo de la secretaria, Eva, al teléfono, la tos forzada del juez, la mirada evasiva del doctor León Prado, el notario, todo creaba una sinfonía de presión. Mi duda era una impertinencia, un retraso en su agenda de codicia. Sentí sus miradas sobre mí, juzgando mi lentitud, mi aparente confusión senil que ellos mismos habían fabricado con tanto esmero. Pero dentro de mí, una contadora jubilada de 78 años, los números no mentían. Y la ecuación de esa mañana simplemente no cuadraba. Fue entonces cuando ocurrió la pequeña anomalía que lo cambió todo. Eva, la joven secretaria a quien yo misma le había dado su primer trabajo en la fábrica textil hace más de una década, pasó junto a mí. Sus movimientos eran torpes, fingidos. Tropezó, y un vaso de agua se derramó sobre unos papeles sin importancia, lejos del contrato principal. Mientras se disculpaba profusamente, secó la mesa con un pañuelo. Fue un movimiento de segundos, casi imperceptible. Su mano pasó junto a mi taza de café, y vi cómo su pulgar se deslizaba deliberadamente sobre la base de porcelana, un gesto mínimo y secreto. Luego, sus ojos encontraron los míos por una fracción de segundo. Fue una mirada cargada de urgencia, una negación silenciosa y vehemente. El mensaje fue tan claro como si lo hubiera gritado. «No lo bebas». En ese instante, la niebla de la resignación se disipó y fue reemplazada por un frío, cristalino de certeza. No era paranoia, era un complot. El café no era un gesto de amabilidad, era un arma. La sonrisa de Marcos, el apretón de Julia, la impaciencia del juez, todas eran piezas de una maquinaria diseñada para despojarme de mi hogar, de mi vida, de mi identidad. El calor de la indignación subió por mi pecho, pero mi rostro permaneció como una máscara de frágil vejez. Sabía que mostrar mi mano ahora sería un error fatal. Mi mente analítica, la que había balanceado libros contables por 40 años, se activó. Tenía que salir de allí, pero no huyendo, sino retrocediendo tácticamente. Fingí un mareo, llevándome una mano temblorosa a la frente. Creo que la presión se me ha bajado. Necesito un poco de aire». La preocupación en sus rostros fue tan falsa como el Rolex del juez. Julia y Marcos intercambiaron una mirada de frustración. Su plan, tan cuidadosamente orquestado, se había topado con un obstáculo inesperado. Mi repentina y conveniente fragilidad. Me ayudaron a levantarme. Sus manos ahora sí parecían de apoyo, pero yo sentía el acero de su impaciencia debajo de la piel. Mientras me guiaban fuera de la oficina, mi mente ya no estaba en mi supuesto malestar, sino en el siguiente movimiento de una partida de ajedrez que acababa de empezar. De vuelta en mi casa, el silencio era diferente. Ya no era la paz de mi retiro,
sino el silencio opresivo de un territorio ocupado. El segundo piso, aquellos 120 metros cuadrados que construí con los $80,000 de la herencia de mis padres para que Julia y Marcos vivieran temporalmente después de su boda, se sentía como una fortaleza enemiga sobre mi cabeza. Llevaban 18 años allí, una estancia temporal que se había convertido en una colonización permanente, sin pagar un solo centavo de alquiler, impuestos o gastos. Cada crujido de la madera bajo sus pies era un recordatorio de mi generosidad, convertida en su derecho adquirido. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La respuesta estaba en un torbellino de recuerdos, cada uno un ladrillo en el muro que ahora me aprisionaba. Me vi a mí misma, con 54 años, en 1998, trabajando turnos dobles como jefa de contabilidad. De noche, el zumbido de mi máquina de coser llenaba la casa mientras remendaba prendas ajenas para pagar los $45,000 de la matrícula de la universidad privada de Julia. Una noche, ella entró a mi cuarto, con el ceño fruncido. «Mamá, el ruido de tu máquina no me deja estudiar». No hubo un gracias, solo la queja. Y yo, en mi ceguera de amor maternal, apagué la máquina y me preocupé por su descanso en lugar del mío. Luego, el recuerdo de 2018, tan nítido y doloroso como una herida reciente. Marcos, con sus planos de una startup tecnológica que revolucionaría el mercado, me pidió que firmara como aval para un préstamo de $25,000. Es solo una formalidad, suegra, para que el banco vea solidez. Cuando el negocio inevitablemente fracasó, él se declaró insolvente con una facilidad pasmosa. La deuda cayó sobre mí. Durante 2 largos años, mi fondo de jubilación se desangró para pagar su fracaso, su irresponsabilidad. Cada recibo de pago era una bofetada, un recordatorio de mi ingenuidad. ¿Y qué recibí a cambio? Un «lo siento» casual y la promesa vacía de que algún día me lo devolvería. Estos grandes sacrificios estaban cimentados por una erosión diaria de microabusos, frases lanzadas como dardos venenosos. «Mamá, ya no estás para entender de números. Déjanoslo a nosotros. Hacemos esto por tu bien. Te vemos muy cansada últimamente». Poco a poco, me aislaron de mis propias finanzas, de mis decisiones, de mi propia mente. Me quitaron mis tarjetas, dándome un subsidio semanal de $50 en efectivo, como si fuera una niña. Recuerdo el día en la farmacia, intentando comprar mis medicinas para la presión. La tarjeta fue rechazada. La humillación, el calor subiendo a mis mejillas mientras la joven cajera me miraba, con lástima. Ese día, algo comenzó a endurecerse dentro de mí. La semana pasada, el ataque se volvió más directo. Mi vecina de toda la vida, Carmen, me encontró en el jardín. En lugar de nuestra charla habitual, me habló despacio, con frases simples, como si me dirigiera a una infante. «Anita, ¿estás segura de que te tomaste tus pastillas hoy?» Detrás de ella, a lo lejos, vi a Julia observando desde la ventana del segundo piso. Estaban envenenando mi reputación, construyendo una narrativa de mi incompetencia para justificar el golpe final. Querían que todos me vieran como una anciana senil, cuya única salvación era entregar su voluntad y su patrimonio a quienes la cuidaban. Pero la prueba definitiva de su plan llegó hace 3 días, de la forma más sutil y cruel. Sobre mi mesa de noche, donde siempre dejo mis lentes y un vaso de agua, apareció un folleto. A todo color, mostraba al anciano sonrientes en un jardín impecable. El título era «Asilo la puesta del sol, un retiro dorado». No, fue un accidente, fue una amenaza, un mensaje claro. O firmas o te encerramos. Fue en ese momento que el miedo, un compañero constante durante los últimos años, se transformó en una rabia fría y calculadora. No se trataba solo de mi casa, valorada en $850,000. Se trataba de mi libertad, de mi salud, de mi derecho a morir en mi propio hogar, con mi dignidad intacta. La vieja Ana Belén, la madre abnegada y la suegra complaciente, murió esa noche. En su lugar, despertó la contadora, la mujer que entendía de balances, de activos y pasivos, de deudas y créditos.
Ellos habían acumulado una deuda moral impagable y yo estaba a punto de emitir la factura. Mi vulnerabilidad, mi miedo a la soledad, había sido su principal activo. Ahora se convertiría en mi mejor disfraz. Iban a ver a la anciana frágil que esperaban, mientras yo, en silencio, preparaba la auditoría final de sus vidas. El juego había cambiado. Ya no era su víctima, era su estratega. Y mi primer movimiento sería una llamada telefónica. El lunes por la tarde, mientras Julia y Marcos estaban fuera, haciendo diligencias para mi bienestar, me senté junto al teléfono de la sala. Con manos que temblaban de adrenalina, no de debilidad, marqué un número que había memorizado de una vieja agenda. «Hola, Marta. Soy Ana Belén. ¿Cómo estás, amiga?» Sostuve una conversación trivial y animada por 5 minutos, lo suficientemente alto para que, si había oídos indiscretos, solo escucharan a una anciana solitaria poniéndose al día. Pero al colgar, inmediatamente marqué otro número, el de un abogado penalista recomendado por un antiguo colega de la fábrica. Mi voz ahora era firme, precisa y baja. «Mi nombre es Ana Belén Rojas. Necesito una consulta urgente. Se trata de un intento de fraude y coacción. El martes, el parque del centro fue mi oficina clandestina. Me senté en una banca bajo la sombra de un jacarandá, fingiendo leer el periódico. A las 4 en punto, Eva Núñez se sentó a mi lado, aparentando ser una extraña. Sin mirarme me deslizó un objeto pequeño y metálico en la mano. «Es un grabador USB», susurró. «La batería dura 12 horas. Solo presione el botón». Añadió que la cita en la notaría había sido planeada por Marcos desde hacía 3 meses. Ella había visto los correos. «Usted fue mi primera jefa, doña Ana. Me enseñó a ser leal. No podía quedarme callada». Su gratitud era un bálsamo en medio de tanta traición. ¿Quién diría que una pequeña amabilidad de hace tantos años volvería para salvarme? Esa noche, el pequeño dispositivo se convirtió en mi espía silencioso. Lo activé y lo escondí en mi antiguo costurero en la sala, un lugar que Julia y Marcos consideraban un trasto inútil. La pequeña luz roja parpadeó una vez, un latido secreto entre hilos de colores y botones de nácar, y luego se apagó, entrando en modo sigiloso. Me fui a la cama con una ansiedad que no sentía desde mis exámenes finales de contabilidad. ¿Caerían en la trampa? ¿Confirmarían mis peores sospechas con sus propias palabras? Dormir fue imposible. Cada crujido del piso de arriba era una posible confesión. Tenía el arma, pero necesitaba la munición. Las pruebas financieras. El jueves por la noche, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Llamé a mi nieto, Leo. «Mi amor, ¿puedes venir a ayudar a tu abuela? Quiero digitalizar estas fotos viejas y esta computadora es un misterio para mí». Leo, un joven de 18 años con un corazón noble y una desconfianza innata hacia la prisa de sus padres, llegó en menos de 1 hora. Mientras él escaneaba viejas fotografías de una Julia sonriente y de ojos inocentes, una punzada de dolor me atravesó. Pero la aparté. No era momento para la nostalgia, sino para la justicia. Después de 1 hora de escanear y recordar anécdotas, hice mi movimiento. «Leo, ya que estás aquí, ¿me enseñas a revisar mis gastos en el portal del banco? Con esto de que tu mamá me administra el dinero, me siento un poco perdida». Fue la carnada perfecta. Leo, siempre dispuesto a empoderarme, me guió a través del proceso. Y allí estaba, en blanco y negro. Transferencia tras transferencia, durante los últimos 24 meses, a una cuenta corporativa a nombre de Inversiones MV, el nombre de la empresa fantasma de Marcos. Saqué un resaltador amarillo y empecé a marcar. 10.000, 5.000, 3.200. La suma total era de $38.200. El aire se escapó de mis pulmones. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó Leo, su voz teñida de incredulidad y horror. «Son préstamos que nunca aprobé, mi amor», le dije, mi voz serena ocultando la tormenta en mi interior. «Tu abuela no está loca, solo se estaba haciendo la dormida para ver quién le robaba los sueños». Imprimimos cada extracto, cada transacción. Las hojas salían de la impresora como veredictos, calientes al tacto. Mientras Leo estaba distraído, abrí otra pestaña.
La computadora era la que Julia usaba a veces y su correo electrónico estaba abierto. En la carpeta de borradores, un correo me heló la sangre, dirigido al doctor Prado con el asunto Plan de acción, tutela ABR. El texto era devastador. Adjunto el informe del doctor Ábalos, que certifica un deterioro cognitivo leve, suficiente para proceder con la solicitud de incapacidad si la firma voluntaria falla. No solo querían robarme, querían borrarme legalmente, declararme incompetente, muerta en vida. Imprimí ese correo también. Ahora tenía la prueba de su premeditación, de su crueldad calculada. Cada documento era un clavo en el ataúd de su plan. La imagen de mi hija, conspirando para declararme loca, era una traición tan profunda que amenazó con quebrarme. Pero me recompuse. El dolor se convertiría en combustible. El viernes por la mañana, con la excusa de ir a mi cita médica semanal, fui a la sucursal del banco. No para ver a un médico, sino para acceder a mi caja de seguridad. Allí, envuelta en una funda de cuero, estaba la escritura original de mi casa, a mi único nombre. Junto a ella, un documento que casi había olvidado. El contrato de comodato que Julia y Marcos firmaron hace 18 años para ocupar el segundo piso. Lo leí con una atención renovada, y allí estaba, en la cláusula 7ª. El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por el comodante, con un preaviso fehaciente de 30 días. Mis manos, con las venas marcadas por la edad, sostenían firmemente el poder para desmantelar su reino. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, mi nuevo abogado, un hombre de mirada penetrante y pocas palabras, presentó una notificación extrajudicial en el registro de la propiedad. Cualquier intento de transacción sobre mi casa quedaba bloqueado instantáneamente. Era un movimiento de defensa, un escudo invisible que ellos aún no sabían que existía. La sensación de recuperar una fracción del control fue embriagadora. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente. El tablero de ajedrez estaba listo, y mis piezas, ocultas, a plena vista, estaban en posición de ataque. Ahora solo faltaba atraer al rey y a la reina a mi trampa. El sábado por la mañana, bajé a desayunar con una sonrisa serena. Julia y Marcos me miraron con suspicacia. «He estado pensando mucho», anuncié, con una voz que sonaba frágil y resignada. «Tienen razón. Ya estoy muy cansada para estas cosas. Quiero firmar los papeles, pero no en una oficina fría. Quiero hacerlo aquí, en casa, con calma». Sus rostros se iluminaron con un triunfo mal disimulado. «Celebremos mi decisión con una cena familiar mañana, el domingo. Inviten al doctor Prado, para hacerlo todo oficial y brindar juntos». La carnada fue devorada sin dudar. La trampa estaba puesta. Mañana, en mi casa, bajo mis reglas, todo cambiaría para siempre. El domingo, el aroma que flotaba en mi casa no era de café envenenado, sino de estofado de res, mi receta especial. Había puesto la mesa del comedor con mi mejor vajilla, la que solo usaba en Navidad. La atmósfera era de una celebración tensa, una calma antinatural antes de la tormenta. Marcos descorchó una botella de vino caro, probablemente comprado con mi dinero, y llenó las copas. Además de Julia, Marcos y el pálido doctor Prado, había una invitada más, mi vecina, Carmen, la jueza de paz jubilada. La había invitado como testigo de honor, una sutileza que solo yo entendía como un movimiento estratégico. Su presencia otorgaba una gravedad y una imparcialidad que desarmaría cualquier acusación de histeria senil. Marcos levantó su copa, su rostro radiante de codicia satisfecha. «Un brindis», proclamó mirando a todos en la mesa. «Por el futuro, por la familia y, sobre todo, por la inmensa generosidad de mi suegra, que finalmente ha decidido asegurar nuestro bienestar». Julia sonrió, un poco tensa, y el doctor Prado asintió con la cabeza, ansioso por terminar el trámite. Todos levantaron sus copas, mirándome. Yo levanté la mía lentamente, el cristal frío contra mis dedos. Los miré a los ojos, uno por uno, saboreando el último momento de su ignorancia. El silencio se estiró, expectante. «Gracias, Marcos», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara. «Pero antes de firmar cualquier cosa, y en honor a la transparencia que mencionas, quiero poner sobre esta mesa
La misma transparencia que ustedes han tenido conmigo. Con un movimiento deliberado, coloqué junto a mi plato un fajo de papeles. Eran los extractos bancarios, con las transferencias de $38.200, marcadas en un amarillo, fluorescente y agresivo. El color vibraba sobre la mantelería blanca. Julia ahogó un grito, su mano volando hacia su boca. La sonrisa de Marcos se congeló, convirtiéndose en una mueca de confusión y rabia. «¿Qué es esto?», espetó Marcos, intentando recuperar el control. «Esos fueron préstamos, suegra. Préstamos que acordamos». Su voz era demasiado alta, una señal de pánico. «Ah, ¿préstamos?», respondí con calma, sin levantar la voz. «Qué curioso, porque no recuerdo haber firmado ninguna autorización». Luego, con la misma calma metódica, coloqué un segundo documento sobre la mesa, justo al lado de los extractos. Era la impresión del correo electrónico de Julia al doctor Prado. El asunto, plan de acción, tutela ABR, estaba claramente visible. El doctor Prado se puso tan blanco como el mantel. La jueza Carmen se inclinó ligeramente para leerlo, sus cejas arqueándose con desaprobación profesional. Fue entonces cuando Marcos perdió los estribos. Se puso de pie, golpeando la mesa con el puño y haciendo que las copas temblaran. «¡Esto es ridículo! Está senil. Se lo dijimos. Inventa cosas. No sabe lo que hace». Sus gritos llenaron el comedor, pero en lugar de intimidarme, solo servían para validar mi punto ante mi testigo de honor. Dejé que terminara su perorata, observándolo con una tranquilidad que parecía enfurecerlo aún más. Cuando finalmente se quedó sin aire, sin apartar la vista de él, saqué un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolsillo. Lo coloqué en el centro de la mesa y presioné un botón en mi teléfono. El silencio fue total, absoluto, y entonces la voz de Marcos, clara y nítida, llenó la habitación. «Con media pastilla de clonazepam en el café, firmará hasta la venta de su alma. El juez Torres ya está arreglado». La grabación continuó, con la voz de Julia expresando sus débiles dudas y Marcos asegurándole que era por su propio bien. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su credibilidad. Julia rompió a llorar, un sollozo ahogado y patético. Marcos se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. El doctor Prado parecía a punto de desmayarse. La jueza Carmen simplemente me miró, y en sus ojos vi no lástima, sino un profundo respeto. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado, sonó el timbre. Nadie se movió. Yo fui la única que no se sorprendió. «Adelante, está abierto», dije con voz clara. La puerta se abrió, y mi nuevo abogado entró, seguido por un oficial de justicia con un portapapeles. El poder en la habitación había cambiado de manos de forma tan decisiva que era palpable. Mi abogado, sin preámbulos, se dirigió a Julia y Marcos. «Señor Vidal, señora Belén, les entrego una orden de desalojo basada en la rescisión del contrato de comodato que firmaron hace 18 años. Tienen 30 días para desocupar el segundo piso de esta propiedad». Le entregó los papeles a un Marcos estupefacto. A continuación, el abogado se giró hacia Marcos. «Adicionalmente, se les entrega una orden de restricción que les prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la señora Ana Belén Rojas o contactarla por cualquier medio, salvo autorización expresa». Luego, extendió su mano abierta. «Y dado que el vehículo BMW Serie 5, matrícula GHF 729, está registrado a nombre de mi clienta, se le solicita la devolución inmediata de las llaves». Por un momento creí que Marcos iba a explotar, pero al ver la mirada impasible del oficial de justicia, su rabia se desinfló. Con un movimiento brusco y humillante sacó las llaves de su bolsillo y las dejó caer en la mano del abogado. El símbolo de su estatus robado le había sido arrebatado. Finalmente el abogado se acercó al doctor Prado, quien se había encogido en su silla. «Doctor Prado, sírvase recibir esta notificación. Se ha iniciado una queja formal en su contra ante el Colegio de Abogados por mala praxis y conducta antiética. Adicionalmente, se adjunta copia de la denuncia penal por asociación ilícita y tentativa de fraude que será presentada mañana a primera hora». El abogado le entregó un sobre sellado. La carrera y la reputación del notario se desmoronaban ante sus ojos. La cena había terminado.
No hubo brindis, solo el sonido de los papeles siendo entregados y el de un imperio de mentiras derrumbándose. Un mes después, la casa respira de nuevo. El silencio ya no es opresivo, sino pacífico. El segundo piso. La oficina del notario olía a cera para madera y a miedo. Las paredes de caoba parecían absorber el sonido, creando un silencio denso y expectante. Sentada frente a una mesa de cristal de 4 metros, me sentía como una pieza de exhibición en un museo de antigüedades. Eran las 11 de la mañana de un lunes que prometía robarme el resto de mis días. Mi yerno, Marcos Vidal, se inclinó sobre mí. Su sonrisa tan plástica y brillante como la chapa de su BMW Serie 5, ese que, irónicamente, todavía estaba a mi nombre. Me extendió una taza de porcelana, su vapor dibujando volutas efímeras en el aire acondicionado. El aroma del café era fuerte, casi agresivo. Un intento burdo de enmascarar algo más. Una nota amarga que no pertenecía al grano tostado. «Un cafecito para calmar los nervios, suegra», dijo Marcos, su tono goteando una condescendencia que había aprendido a perfeccionar durante 18 años. «Es solo una firma para su tranquilidad». A mi lado, mi hija Julia apretó mi hombro. El gesto, que para un extraño parecería de apoyo, era en realidad un ancla, una forma de recordarme que estaba bajo su control, que cualquier resistencia era inútil. El juez Torres, un viejo amigo de la familia cuya lealtad ahora tenía un precio evidente, revisó su reloj Rolex con una impaciencia mal disimulada. Cada tic-tac era un martillazo contra mi compostura. ¿Era así como terminaba todo? ¿Con un gesto de sumisión ante un documento que no entendía y un café que no quería beber? Mi voz fue un susurro, casi un pensamiento perdido en la opulencia de la sala. «No tengo frío, hijo». Era una negativa débil, la última barricada de una fortaleza asediada. El murmullo de la secretaria, Eva, al teléfono, la tos forzada del juez, la mirada evasiva del doctor León Prado, el notario, todo creaba una sinfonía de presión. Mi duda era una impertinencia, un retraso en su agenda de codicia. Sentí sus miradas sobre mí, juzgando mi lentitud, mi aparente confusión senil que ellos mismos habían fabricado con tanto esmero. Pero dentro de mí, una contadora jubilada de 78 años, los números no mentían. Y la ecuación de esa mañana, con sus variables ocultas y sus resultados predeterminados, simplemente no cuadraba. Fue entonces cuando ocurrió la pequeña anomalía que lo cambió todo. Eva, la joven secretaria a quien yo misma le había dado su primer trabajo en la fábrica textil hace más de una década, pasó junto a mí. Sus movimientos eran torpes, fingidos, tropezó, y un vaso de agua se derramó sobre unos papeles sin importancia, lejos del contrato principal. Mientras se disculpaba profusamente, secó la mesa con un pañuelo. Fue un movimiento de segundos, casi imperceptible. Su mano pasó junto a mi taza de café, y vi cómo su pulgar se deslizaba deliberadamente sobre la base de porcelana. Un gesto mínimo y secreto. La taza, con su delicado patrón de flores azules, se convirtió de pronto en una amenaza visible. Luego, sus ojos encontraron los míos por una fracción de segundo. Fue una mirada cargada de urgencia, una negación silenciosa y vehemente. El mensaje fue tan claro como si lo hubiera gritado. «No lo bebas». En ese instante, la niebla de la resignación se disipó y fue reemplazada por un frío cristalino de certeza. No era paranoia, era un complot. El café no era un gesto de amabilidad, era un arma. La sonrisa de Marcos, el apretón de Julia, la impaciencia del juez, todas eran piezas de una maquinaria diseñada para despojarme de mi hogar, de mi vida, de mi identidad. El calor de la indignación subió por mi pecho, pero mi rostro permaneció como una máscara de frágil vejez. ¿Realmente creyeron que sería tan fácil? Sabía que mostrar mi mano ahora sería un error fatal. Mi mente analítica, la que había balanceado libros contables por 40 años, se activó. Tenía que salir de allí, pero no huyendo, sino retrocediendo tácticamente. Fingí un mareo, llevándome una mano temblorosa a la frente. Creo que la presión se me ha bajado. Necesito un poco de aire. La preocupación en sus rostros fue tan falsa como el Rolex del juez. Julia y Marcos intercambiaron una mirada de frustración. Su plan, tan cuidadosamente orquestado,
se había topado con un obstáculo inesperado. Mi repentina y conveniente fragilidad. Su impaciencia era ahora mi ventaja. Me ayudaron a levantarme. Sus manos ahora sí parecían de apoyo, pero yo sentía el acero de su impaciencia debajo de la piel. Mientras me guiaban fuera de la oficina, mi mente ya no estaba en mi supuesto malestar, sino en el siguiente movimiento de una partida de ajedrez que acababa de empezar. Dejé la taza de café, intacta sobre la mesa de cristal, su contenido oscuro y humeante como una promesa rota. Ellos creían que solo estaban posponiendo su victoria. No sabían que en realidad acababan de presenciar el inicio de su derrota. La vieja Ana Belén, la que se dejaba intimidar, se había quedado sentada en esa silla. La que salió por esa puerta era otra mujer. De vuelta en mi casa, el silencio era diferente. Ya no era la paz de mi retiro, sino el silencio opresivo de un territorio ocupado. El segundo piso, aquellos 120 metros cuadrados que construí con los $80,000 de la herencia de mis padres para que Julia y Marcos vivieran temporalmente después de su boda, se sentía como una fortaleza enemiga sobre mi cabeza. Llevaban 18 años allí, una estancia temporal que se había convertido en una colonización permanente, sin pagar un solo centavo de alquiler, impuestos o gastos. Cada crujido de la madera bajo sus pies era un recordatorio de mi generosidad, convertida en su derecho adquirido. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento el amor se convirtió en una excusa para la sumisión? La respuesta estaba en un torbellino de recuerdos, cada uno un ladrillo en el muro que ahora me aprisionaba. Me vi a mí misma, con 54 años, en 1998, trabajando turnos dobles como jefa de contabilidad en una fábrica textil. El olor a aceite de máquina y a tela cruda impregnaba mi ropa, pero no me importaba. De noche, el zumbido constante de mi máquina de coser llenaba la casa mientras remendaba prendas ajenas, mis dedos ágiles moviéndose bajo la luz amarillenta de la lámpara. Cada costura era un paso más para pagar los $45,000 de la matrícula de la prestigiosa universidad privada de Julia. Yo no dormía, pero soñaba con su futuro. Un futuro que yo estaba tejiendo con mis propias manos y mi sacrificio. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, la puerta de mi cuarto de costura se abrió. Julia entró, con el ceño fruncido y un libro en la mano. No había cansancio en su rostro, solo irritación. «Mamá, el ruido de tu máquina no me deja estudiar», dijo, su voz un filo cortando la quietud. No hubo un gracias, ni un reconocimiento de mi esfuerzo, solo la queja. Y yo, en mi ceguera de amor maternal, sentí una punzada de culpa. Apagué la máquina de inmediato. El silencio repentino pareció más ruidoso que el zumbido anterior. Me preocupé por su descanso en lugar del mío, sin darme cuenta de que le estaba enseñando que su comodidad valía más que mi sacrificio. ¿Fue ese el primer momento en que le cedí mi poder? 7 años después, en 2005, el recuerdo olía a cemento fresco y a pintura nueva. Con el corazón lleno de ilusión, invertí hasta el último centavo de los $80,000 que me dejaron mis padres. No lo usé para asegurar mi vejez, sino para construirles un nido. 120 metros cuadrados de independencia sobre mi propia casa. Un apartamento completo para que mi Julia y su nuevo esposo, Marcos, comenzaran su vida temporalmente, hasta que pudieran permitirse algo propio. Supervisé cada detalle, desde los azulejos del baño hasta el color de las paredes, imaginando las risas de mis futuros nietos. Les entregué las llaves con una sonrisa, creyendo que estaba invirtiendo en la felicidad de mi familia, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia. Esa estancia temporal se alargó 18 años, 18 navidades, 18 cumpleaños, más de 6.500 días, en los que nunca vi un solo dólar por concepto de alquiler, ni una factura de luz o agua pagada por ellos. Se convirtieron en los señores del piso de arriba, mientras yo me encargaba silenciosamente de los impuestos prediales y el mantenimiento de toda la propiedad. Cuando una tubería se rompía en su baño, era mi fondo de emergencias el que la reparaba. Mi generosidad se había vuelto invisible, una expectativa, un servicio que se me exigía sin palabras. Cada vez que subía la escalera para llevarles un postre,
Sentía que cruzaba una frontera hacia un país extranjero donde yo era solo una sirvienta de visita. Luego, el recuerdo de 2018, tan nítido y doloroso como una herida reciente. Marcos, con sus planos de una startup tecnológica que revolucionaría el mercado, me sentó en la mesa de la cocina. Su voz era un torrente de entusiasmo y jerga empresarial que no entendía del todo, pero sus ojos brillaban con una ambición que me inquietaba. Me pidió que firmara como aval para un préstamo de $25,000. Es solo una formalidad, suegra, para que el banco vea solidez. Julia estaba a su lado, asintiendo, suplicándome con la mirada. Confía en él, mamá. Esta vez es en serio. Y yo, queriendo creer en el éxito de mi hija, firmé. El papel se sentía frío y pesado, como una lápida. Cuando el negocio inevitablemente fracasó, él se declaró insolvente con una facilidad pasmosa, como quien se quita un abrigo que ya no le gusta. La deuda, con sus intereses punitivos, cayó sobre mí como una avalancha. Durante 2 largos y amargos años, mi fondo de jubilación, ese que había acumulado con 40 años de trabajo disciplinado, se desangró para pagar su fracaso, su irresponsabilidad. Cada recibo de pago era una bofetada, un recordatorio de mi ingenua estupidez. ¿Y qué recibí a cambio? Un «lo siento» casual de Marcos durante una cena y la promesa vacía de que algún día me lo devolvería. Julia ni siquiera mencionó el tema, como si mi ruina financiera fuera un inconveniente menor en sus vidas. Estos grandes sacrificios estaban cimentados por una erosión diaria de microabusos, frases lanzadas como dardos venenosos que se clavaban en mi autoestima. «Mamá, ya no estás para entender de números. Déjanoslo a nosotros», decía Julia cuando intentaba revisar mis propias cuentas. «Hacemos esto por tu bien. Te vemos muy cansada últimamente», susurraba Marcos mientras me quitaba las llaves del auto. «Para que no te pase nada». Poco a poco, me aislaron de mis finanzas, de mis decisiones, de mi propia mente. La humillación final llegó en la farmacia, intentando comprar mis medicinas para la presión. La tarjeta fue rechazada. El calor subió a mis mejillas mientras la joven cajera me miraba con lástima. Me habían quitado hasta la dignidad de pagar por mi propia salud. La semana pasada, el ataque se volvió más directo. Mi vecina de toda la vida, Carmen, me encontró en el jardín. En lugar de nuestra charla habitual, me habló despacio, con frases simples, como si se dirigiera a una infante. «Anita, ¿estás segura de que te tomaste tus pastillas hoy?» Detrás de ella, a lo lejos, vi a Julia observando desde la ventana del segundo piso. Estaban envenenando mi reputación, construyendo una narrativa de mi incompetencia para justificar el golpe final. Querían que todos me vieran como una anciana senil, cuya única salvación era entregar su voluntad y su patrimonio. Pero la prueba definitiva de su plan llegó hace 3 días, de la forma más sutil y cruel. Un folleto del asilo, la puesta del sol sobre mi mesa de noche, fue una amenaza. O firmas, o te encerramos. El lunes por la tarde, mientras Julia y Marcos estaban fuera, haciendo diligencias para mi bienestar, me senté junto al teléfono de la sala. Con manos que temblaban de adrenalina, no de debilidad, marqué un número que había memorizado de una vieja agenda. «Hola, Marta, soy Ana Belén. ¿Cómo estás, amiga?» Sostuve una conversación trivial y animada por 5 minutos, lo suficientemente alto para que, si había oídos indiscretos, solo escucharan a una anciana solitaria poniéndose al día. Pero al colgar, inmediatamente marqué otro número, el de un abogado penalista recomendado por un antiguo colega de la fábrica. Mi voz ahora era firme, precisa y baja. «Mi nombre es Ana Belén Rojas. Necesito una consulta urgente. Se trata de un intento de fraude y coacción. La primera pieza de mi contraataque estaba en su lugar. El martes, el parque del centro fue mi oficina clandestina. Me senté en una banca bajo la sombra de un jacarandá, fingiendo leer el periódico. A las 4 en punto, Eva Núñez se sentó a mi lado, aparentando ser una extraña. Sin mirarme, me deslizó un objeto pequeño y metálico en la mano. «Es un grabador USB», susurró. «La batería dura 12 horas. Solo presione el botón». Añadió que la cita en la notaría
Había sido planeada por Marcos desde hacía 3 meses. Ella había visto los correos. Usted fue mi primera jefa, doña Ana. Me enseñó a ser leal. No podía quedarme callada. Su gratitud era un bálsamo en medio de tanta traición. Sostuve el pequeño dispositivo en mi palma. Se sentía frío, pesado, el peso de la verdad. ¿Realmente creyeron que 40 años de auditoría se borran con la edad? Esa noche, el pequeño dispositivo se convirtió en mi espía silencioso. Lo activé y lo escondí en mi antiguo costurero en la sala, un lugar que Julia y Marcos consideraban un trasto inútil, lleno de hilos y recuerdos que ya no valoraban. La pequeña luz roja parpadeó una vez, un latido secreto entre carretes de colores y botones de nácar, y luego se apagó, entrando en modo sigiloso. Me fui a la cama con una ansiedad que no sentía desde mis exámenes finales de contabilidad. ¿Caerían en la trampa? ¿Confirmarían mis peores sospechas con sus propias palabras? ¿En la falsa seguridad de mi supuesta senilidad? Dormir fue imposible. Cada crujido del piso de arriba, cada risa ahogada, era una posible confesión que esperaba ser capturada. Tenía el arma, pero necesitaba la munición, las pruebas financieras. El jueves por la noche, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Llamé a mi nieto, Leo. Mi amor, ¿puedes venir a ayudar a tu abuela? Quiero digitalizar estas fotos viejas y esta computadora es un misterio para mí. Leo, un joven de 18 años con un corazón noble y una desconfianza innata hacia la prisa de sus padres, llegó en menos de 1 hora. Mientras él escaneaba viejas fotografías de una Julia sonriente y de ojos inocentes, una punzada de dolor me atravesó, pero la aparté. No era momento para la nostalgia que me había debilitado por años, sino para la justicia que me fortalecería. El pasado era una lección, no una cadena perpetua. Después de 1 hora de escanear y recordar anécdotas, hice mi movimiento. Leo, ya que estás aquí, ¿me enseñas a revisar mis gastos en el portal del banco? Con esto de que tu mamá me administra el dinero, me siento un poco perdida. Fue la carnada perfecta. Leo, siempre dispuesto a empoderarme, me guió a través del proceso. Y allí estaba, en blanco y negro, transferencia tras transferencia, durante los últimos 24 meses, a una cuenta corporativa a nombre de Inversiones MV, el nombre de la empresa fantasma de Marcos. Saqué un resaltador amarillo y empecé a marcar. 10.000, 5.000, 3.200. La suma total era de $38.200. El aire se escapó de mis pulmones. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó Leo, su voz teñida de incredulidad y horror. «Son préstamos que nunca aprobé». «Mi amor», le dije, mi voz serena ocultando la tormenta en mi interior. «Tu abuela no está loca, solo se estaba haciendo la dormida para ver quién le robaba los sueños». Imprimimos cada extracto, cada transacción. Las hojas salían de la impresora como veredictos, calientes al tacto. Cada papel era una prueba tangible de su metódico desfalco. El resaltador amarillo era un grito silencioso en la página, una marca indeleble de su traición. Leo me miró, sus ojos llenos de una nueva comprensión y una furia protectora. Ya no estaba sola en esto. La validación de mi nieto era el escudo que necesitaba. Mientras Leo estaba distraído organizando los papeles, abrí otra pestaña. La computadora era la que Julia usaba a veces, y su correo electrónico estaba abierto. En la carpeta de borradores, un correo me heló la sangre, dirigido al doctor Prado, con el asunto: Plan de acción, tutela ABR. El texto era devastador. Adjunto el informe del doctor Ábalos que certifica un deterioro cognitivo leve, suficiente para proceder con la solicitud de incapacidad si la firma voluntaria falla. No solo querían robarme, querían borrarme legalmente, declararme incompetente, muerta en vida. La crueldad del plan me dejó sin aliento, pero no me quebró. Imprimí ese correo también. Ahora tenía la prueba de su premeditación, de su crueldad calculada. El dolor se convertiría en combustible. Cada documento era un clavo en el ataúd de su plan. La imagen de mi hija, mi única hija, conspirando para declararme loca. Era una traición tan profunda que amenazó con ahogarme en pena. Pero me recompuse. La contadora en mí tomó el control.
Organicé las pruebas en una carpeta, cada una en su funda de plástico, como si preparara una auditoría. Estaban los extractos bancarios que probaban el robo financiero, y ahora el correo electrónico que probaba la conspiración para robar mi libertad. La primera prueba atacaba su codicia, la segunda atacaba su carácter. ¿Qué más necesitaría para desmantelar el castillo de naipes que habían construido sobre mis cimientos? La respuesta no estaba en la tecnología, sino en el papel antiguo. El viernes por la mañana, con la excusa de ir a mi cita médica semanal, fui a la sucursal del banco. No para ver a un médico, sino para acceder a mi caja de seguridad. El aire frío y metálico de la bóveda me calmó. Allí, envuelta en una funda de cuero que mi esposo me regaló hace 40 años, estaba la escritura original de mi casa, a mi único nombre, junto a ella, un documento que casi había olvidado. El contrato de comodato que Julia y Marcos firmaron hace 18 años para ocupar el segundo piso. Lo leí con una atención renovada, y allí estaba, en la cláusula 7ª. El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por el comodante, con un preaviso fehaciente de 30 días. Este papel decía que eran mis invitados, y la fiesta se acabó. Mis manos, con las venas marcadas por la edad, sostenían firmemente el poder para desmantelar su reino. Sostuve la escritura, el papel grueso, y con el sello del registro de la propiedad. Este documento no era solo un activo de $850,000. Era mi historia, el techo que construí con mi trabajo, el lugar donde crié a mi hija y donde pensaba morir en paz. Ellos lo veían como un premio, un atajo a la vida que no se habían ganado. Para mí, era mi soberanía. Con estos papeles en mi bolso, me sentí más fuerte que nunca. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era una estratega con un arsenal completo. Ahora solo necesitaba elegir el campo de batalla. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, mi nuevo abogado, un hombre de mirada penetrante y pocas palabras, presentó una notificación extrajudicial en el registro de la propiedad. Cualquier intento de transacción sobre mi casa quedaba bloqueado instantáneamente. Era un movimiento de defensa, un escudo invisible que ellos aún no sabían que existía. La sensación de recuperar una fracción del control fue embriagadora. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente, sin el peso de su constante vigilancia sobre mi pecho. El tablero de ajedrez estaba listo, y mis piezas, ocultas a plena vista, estaban en posición de ataque. Ahora solo faltaba atraer al rey y a la reina a mi trampa. El sábado por la mañana, bajé a desayunar con una sonrisa serena. Julia y Marcos me miraron con suspicacia. Su ansiedad por la firma pospuesta era palpable. «He estado pensando mucho», anuncié, con una voz que sonaba frágil y resignada. «Tienen razón. Ya estoy muy cansada para estas cosas. Quiero firmar los papeles, pero no en una oficina fría. Quiero hacerlo aquí, en casa, con calma». Sus rostros se iluminaron con un triunfo mal disimulado. «Celebremos mi decisión con una cena familiar mañana. El domingo. Inviten al doctor Prado para hacerlo todo oficial y brindar juntos». La carnada fue devorada sin dudar. La trampa estaba puesta. Mañana, en mi casa, bajo mis reglas, todo cambiaría para siempre. El domingo, el aroma que flotaba en mi casa no era de café envenenado, sino de estofado de res, mi receta especial que llevaba horas cocinándose a fuego lento. Había puesto la mesa del comedor con mi mejor vajilla, la de porcelana con filo de oro que solo usaba en Navidad. La atmósfera era de una celebración tensa, una calma antinatural antes de la tormenta. Marcos descorchó una botella de vino caro, un Malbec reserva de $90, que por supuesto había comprado con mi dinero, y llenó las copas con un aire de magnanimidad. Además de Julia, Marcos y el pálido doctor Prado, había una invitada más, una pieza clave en mi tablero. Mi vecina, Carmen, la jueza de paz jubilada. La había invitado como testigo de honor, una sutileza que solo yo entendía como un movimiento estratégico. Su presencia otorgaba una gravedad y una imparcialidad que desarmaría cualquier acusación de histeria senil. Marcos levantó su copa, su rostro radiante de codicia satisfecha,
creyéndose el rey de un castillo que acababa de conquistar. «Un brindis», proclamó, mirando a todos en la mesa, pero especialmente a mí, por el futuro, por la familia y, sobre todo, por la inmensa generosidad de mi suegra, que finalmente ha decidido asegurar nuestro bienestar y su propia tranquilidad. Julia sonrió, un poco tensa, y el doctor Prado asintió con la cabeza, ansioso por terminar el trámite y cobrar sus honorarios de traición. Todos levantaron sus copas, mirándome, esperando mi gesto de validación. Yo levanté la mía lentamente, el cristal frío contra mis dedos. Los miré a los ojos, uno por uno, saboreando el último momento de su ignorancia. El silencio se estiró, expectante, pesado como el aire antes de un trueno. «Gracias, Marcos», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara, cortando la tensión como un bisturí. «Pero antes de firmar cualquier cosa, y en honor a la transparencia que mencionas, quiero poner sobre esta mesa la misma transparencia que ustedes han tenido conmigo». Con un movimiento deliberado, coloqué junto a mi plato un fajo de papeles. Eran los extractos bancarios de los últimos 24 meses, con las transferencias no autorizadas por un total de $38.200, marcadas en un amarillo fluorescente y agresivo. El color vibraba sobre la mantelería blanca, un grito silencioso. Julia ahogó un grito, su mano volando hacia su boca. La sonrisa de Marcos se congeló, convirtiéndose en una mueca de confusión y rabia. El juego había comenzado. «¿Qué es esto?», espetó Marcos, intentando recuperar el control, su voz un par de tonos más alta de lo normal. «Esos fueron préstamos, suegra. Préstamos que acordamos verbalmente para mis inversiones». Su intento de justificación era tan débil como la tela de una araña. «Ah, ¿préstamos?», respondí con una calma glacial, sin levantar la voz, dejando que su nerviosismo contrastara con mi compostura. «Qué curioso, porque no recuerdo haber firmado ninguna autorización. Y mi memoria para los números, como bien sabes de mis años en la fábrica, es impecable». Luego, con la misma calma metódica, coloqué un segundo documento sobre la mesa, justo al lado de los extractos. Era la impresión del correo electrónico de Julia al doctor Prado. El asunto: Plan de acción, tutela ABR. Estaba claramente visible para todos. El doctor Prado se puso tan blanco como el mantel, sus ojos fijos en el papel como si fuera una serpiente a punto de morderlo. La jueza Carmen se inclinó ligeramente para leerlo, sus cejas arqueándose con una desaprobación profesional que no intentó ocultar. Fue entonces cuando Marcos perdió los estribos. Se puso de pie, golpeando la mesa con el puño y haciendo que las copas temblaran peligrosamente. «¡Esto es ridículo! Está senil. Se lo dijimos. Inventa cosas. No sabe lo que hace». Sus gritos llenaron el comedor, pero en lugar de intimidarme, solo servían para validar mi punto ante mi testigo de honor. Dejé que terminara su perorata, observándolo con una tranquilidad que parecía enfurecerlo aún más. ¿Creía que el volumen podía ganarle a la evidencia? Cuando finalmente se quedó sin aire, sin apartar la vista de él, saqué un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolsillo. Lo coloqué en el centro de la mesa, un objeto moderno y negro en medio de la porcelana antigua. Presioné un botón en mi teléfono y el silencio fue total, absoluto. Y entonces, la voz de Marcos, clara y nítida, llenó la habitación. «Con media pastilla de clonazepam en el café, firmará hasta la venta de su alma. El juez Torres ya está arreglado». La grabación continuó, con la voz de Julia expresando sus débiles dudas y Marcos asegurándole que era por su propio bien. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su credibilidad. La confesión no había sido extraída. Había sido ofrecida voluntariamente en la arrogancia de su impunidad. Julia rompió a llorar, un sollozo ahogado y patético que no generó ninguna simpatía, solo confirmación. Marcos se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. El doctor Prado parecía a punto de desmayarse, su carrera desfilando ante sus ojos. La jueza Carmen simplemente me miró, y en sus ojos vi no lástima, sino un profundo y gélido respeto. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado por un dramaturgo impecable, sonó el timbre. Nadie se movió. Yo fui la única que no se sorprendió.
Adelante, está abierto, dije con voz clara, mi tono indicando que el siguiente acto estaba por comenzar. La puerta se abrió y mi nuevo abogado, el licenciado Ferreiro, entró, seguido por un oficial de justicia con un portapapeles. El poder en la habitación había cambiado de manos de forma tan decisiva que era palpable. Mi abogado, sin preámbulos, se dirigió a Julia y Marcos. «Señor Vidal, señora Belén, les entrego una orden de desalojo basada en la rescisión del contrato de comodato que firmaron hace 18 años. Tienen 30 días para desocupar el segundo piso de esta propiedad». Le entregó los papeles a un Marcos estupefacto, quien los tomó con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. El documento que una vez les dio un hogar se había convertido en su sentencia de exilio. La generosidad que dieron por sentada ahora les era revocada con la frialdad de la ley. A continuación, el abogado se giró hacia Marcos, su voz sin una pizca de emoción. Adicionalmente, se les entrega una orden de restricción que les prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la señora Ana Belén Rojas o contactarla por cualquier medio, salvo autorización expresa a través de mi despacho. Luego, extendió su mano abierta, un gesto simple pero cargado de un poder devastador. Y dado que el vehículo BMW Serie 5, matrícula GHF 729, está registrado a nombre de mi clienta, se le solicita la devolución inmediata de las llaves. Por un momento creí que Marcos iba a explotar, pero al ver la mirada impasible del oficial de justicia, su rabia se desinfló como un globo pinchado. Con un movimiento brusco y humillante, sacó las llaves de su bolsillo y las dejó caer en la mano del abogado. El tintineo metálico de las llaves fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. El símbolo de su estatus robado, de su éxito ficticio, le había sido arrebatado en menos de 10 segundos. Finalmente, el abogado se acercó al doctor Prado, quien se había encogido en su silla, intentando volverse invisible. «Doctor Prado, sírvase recibir esta notificación. Se ha iniciado una queja formal en su contra ante el colegio de Mothor, notarios por mala praxis y conducta antiética. Adicionalmente, se adjunta copia de la denuncia penal por asociación ilícita y tentativa de fraude, que será presentada mañana a primera hora». El abogado le entregó un sobre sellado. La carrera y la reputación del notario se desmoronaban ante sus ojos. La cena había terminado. No hubo brindis, solo el sonido de los papeles siendo entregados y el de un imperio de mentiras derrumbándose sobre sus propios cimientos podridos. Un mes después, la casa respira de nuevo. El silencio ya no es opresivo, sino pacífico. El segundo piso está vacío, sus 120 metros cuadrados, esperando un nuevo propósito, uno que yo decidiré. He cambiado las cerraduras. Julia solo puede verme los domingos por la tarde, siempre acompañada de Leo, y tiene prohibido terminantemente hablar de dinero, propiedades o de Marcos. Nuestra relación es una ruina que quizás nunca se reconstruya, pero al menos ahora está cimentada en la verdad y en límites claros. Toda comunicación con Marcos está cortada, un tumor extirpado de mi vida. He recuperado no solo mi casa, sino mi paz, que vale infinitamente más que $850.000. He transformado una de las habitaciones de arriba en un pequeño despacho. Las paredes están recién pintadas de un azul sereno, y por la ventana entra la luz de la mañana. He reactivado mi licencia de contadora y ahora ofrezco asesoría financiera online a pequeñas emprendedoras, mujeres jóvenes que empiezan sus negocios con más sueños que capital. En mi escritorio, junto a la computadora, hay una taza de té de manzanilla humeante, una libreta de contabilidad con números claros y honestos, y una foto de un Leo sonriente. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces se sirve en una cena familiar, fría y calculada, como el mejor de los postres. Ya no soy la víctima frágil que ellos intentaron crear. Soy la arquitecta de mi propia vida, la auditora final de mi destino. Me ofrecieron una taza de café para dormirme, para anular mi voluntad, pero lo que consiguieron fue despertarme del todo, recordarme la mujer que siempre fui, precisa, metódica y subestimada. Ellos creyeron que mi valor estaba en lo que podía firmar en un papel, en los activos que poseía. Ahora entienden, donde quiera que estén,
que mi verdadero poder siempre estuvo en lo que nunca olvidé, quién soy y lo que valgo. Y ese es un patrimonio que nadie, nunca más, volverás a intentar arrebatarme. La dignidad no tiene precio y defenderla no tiene fecha de caducidad. Esa es la única línea en mi libro de contabilidad que siempre debe estar en números negros. He pagado mis deudas de amor y sacrificio con creces. Ahora, el resto de mi vida es ganancia neta y pienso invertir cada día en mí misma. El estofado de esta noche huele delicioso y lo disfrutaré en silencio, en mi casa, en mi mesa, con la tranquilidad de quien ha cerrado un balance con saldo a favor. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se siente como un activo y no como una deuda. El sábado por la noche la casa olía a limón y a estrategia. Había pasado la tarde limpiando, no por un impulso doméstico, sino como un general que inspecciona el campo de batalla antes del combate. Cada objeto que pulía, desde la platería heredada de mi madre hasta el cristal de las copas de vino, se sentía como un arma que afilaba para la batalla de mañana. El aire estaba inmóvil, cargado de una electricidad silenciosa que solo yo podía sentir. Arriba, oía los movimientos de Julia y Marcos, sus pasos confiados sobre mi techo, ignorantes de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Mi calma exterior era una máscara perfecta, un océano sereno sobre una fosa abisal de furia contenida y planes meticulosos. Una fotografía en el aparador me detuvo por un instante. Julia, a los 7 años, con 2 trenzas y una sonrisa a la que le faltaba un diente, me abrazaba con fuerza en un día de campo. Una punzada de un dolor antiguo, casi olvidado, me atravesó el pecho. ¿En qué momento esa niña, cuyo mundo entero cabía en mis brazos, se convirtió en mi carcelera? ¿Cuándo su amor se transformó en este derecho adquirido y cruel? Aparté la vista de la foto. La mujer que había criado a esa niña ya no existía. La habían matado con 1000 pequeños cortes de desprecio y codicia. El sonido del teléfono, estridente en el silencio, me sacó de mi melancolía. Era hora de dejar de mirar al pasado y asegurar que tendría un futuro. Era mi abogado, el licenciado Ferreiro. Su voz era grave y tranquilizadora, un ancla en mi mar de incertidumbre. Doña Ana, solo llamo para confirmar. La anotación preventiva en el registro de la propiedad es un hecho desde el viernes. Nadie puede vender, transferir o hipotecar esa casa sin una orden judicial. Legalmente, la fortaleza es suya. Hizo una pausa y luego preguntó con una delicadeza profesional. ¿Estás segura de que quiere proceder de esta manera mañana? Aún hay otras vías. Su pregunta no era una duda sobre mi plan, sino una prueba de mi convicción. Sostuve el auricular con firmeza. Licenciado, respondí, mi voz sin un ápice de vacilación. Más segura que nunca. La enfermedad ha hecho metástasis. La única opción es la cirugía radical. Colgué el teléfono y una nueva idea, audaz y precisa, se encendió en mi mente. El abogado había mencionado la fortaleza legal, y eso me hizo pensar en todos mis activos. El BMW, matrícula GHF 729. Mi nombre en el título de propiedad. Un detalle que Marcos siempre consideró una simple formalidad para evadir impuestos. ¿Por qué esperar a mañana para empezar a desmantelar su falso imperio? Podía dar un golpe preventivo, una advertencia que los desestabilizara y los hiciera llegar a la cena de mañana, no con la arrogancia del triunfador, sino con el nerviosismo del sospechoso. Sería un movimiento intermedio, un jaque para desestabilizar al rey antes del mate final. La contadora en mí sonrió. Era una maniobra de balance perfecta, con la misma calma con la que había marcado el número de mi abogado. Busqué en la guía el teléfono de una empresa de grúas que operaba 24 horas. Mi voz no tembló cuando me identifiqué. Buenas noches. Mi nombre es Ana Belén Rojas. Quiero reportar el uso no autorizado de mi vehículo. Un BMW Serie 5, color gris plata, matrícula GHF 729. Se encuentra estacionado frente a mi domicilio. Necesito que lo retiren y lo lleven a su depósito. Tengo el título de propiedad a mi nombre, aquí conmigo para verificarlo. Colgar el teléfono se sintió como girar una llave oxidada que por fin cedía, abriendo una puerta a una libertad que casi había olvidado.
El primer ladrillo de su castillo estaba a punto de ser removido. 20 minutos después, el estruendo de un motor diésel rompió el silencio de la calle. Las luces ámbar intermitentes de la grúa bañaban las fachadas de las casas, pintando rayas nerviosas en las paredes de mi sala. El espectáculo era deliberadamente público, ruidoso e innegable. Las cortinas de las casas vecinas se movieron. La jueza Carmen, mi futura testigo, seguramente estaba observando desde su ventana. El sonido metálico del brazo de la grúa descendiendo fue como una campana anunciando el inicio de la función. Arriba, escuché un silencio repentino, seguido de pasos apresurados y voces confundidas. La presa había notado la presencia del cazador. Marcos fue el primero en salir, con Julia pisándole los talones. Su rostro, iluminado por las luces giratorias, era una máscara de furia e incredulidad. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó al operario de la grúa, quien simplemente lo ignoró y siguió con su trabajo. Luego sus ojos se posaron en mí, parada en el umbral de mi puerta, envuelta en mi chal de lana. «¡Suegra! ¿Qué es esto? Llame a esta gente y dígales que se vayan. Debe ser un error». Julia balbuceaba algo sobre los vecinos, su preocupación no por mí, sino por el qué dirán, por la mancha en su fachada de familia perfecta. Su pánico era delicioso. Me acerqué, lentamente, sin prisa. Saqué del bolsillo de mi delantal el registro del vehículo, doblado en 4. Lo desdoblé y se lo mostré a Marcos, manteniendo una distancia prudente. «No hay ningún error, Marcos», dije, mi voz serena y cortante como un témpano de hielo. «Este auto está a mi nombre, y desde este preciso momento ya no autorizo su uso. La compañía de seguros ha sido notificada de la revocación del permiso al conductor secundario. No era una discusión, era una notificación. No había espacio para la negociación. Le estaba quitando una de sus posesiones más preciadas, el símbolo de su estatus fraudulento, y lo estaba haciendo frente a todo el vecindario. El gancho metálico se aferró al eje delantero del BMW con un chasquido seco y definitivo. El operario activó el torno y las ruedas traseras del sedán de lujo se levantaron del suelo con un gemido de protesta. El sonido del auto siendo arrastrado por la calle fue el sonido de su arrogancia, siendo desmantelada pieza por pieza. Marcos se quedó mudo, su mandíbula apretada, observando cómo su preciado vehículo desaparecía en la oscuridad. Julia me miraba con una mezcla de odio y un miedo incipiente. En sus ojos ya no veían a la viejita frágil y confundida que podían manipular. Veían a una extraña, a una adversaria cuya estrategia no podían comprender. La dinámica de poder acababa de cambiar, irreversiblemente. Regresé al interior de la casa, cerrando la puerta suavemente tras de mí. El aroma a estofado, que había comenzado a llenar el aire, ahora parecía el perfume de la victoria. Fui al comedor y encendí la lámpara de araña, su luz cálida cayendo sobre la mesa, impecablemente puesta para 6 comensales. Contemplé la escena, cada plato, cada copa, cada cubierto en su lugar exacto. Afuera, la grúa se alejaba. Adentro, el escenario estaba listo. Mañana por la noche, se sentarían a esta mesa como invitados en su propia ejecución. No era la preparación para una cena, era la escenografía para una sentencia. Y yo sería la jueza, el jurado y la ejecutora. El domingo, el aroma que flotaba en mi casa no era de café envenenado, sino de estofado de res, mi receta especial que llevaba horas cocinándose a fuego lento. Había puesto la mesa del comedor con mi mejor vajilla, la de porcelana con filo de oro que solo usaba en Navidad. La atmósfera era de una celebración tensa, una calma antinatural antes de la tormenta. Marcos descorchó una botella de vino caro, un Malbec reserva de $90 que, por supuesto, había comprado con mi dinero, y llenó las copas con un aire de magnanimidad. Además de Julia, Marcos y el pálido doctor Prado, había una invitada más, una pieza clave en mi tablero. Mi vecina, Carmen, la jueza de paz jubilada. La había invitado como testigo de honor, una sutileza que solo yo entendía como un movimiento estratégico. Su presencia otorgaba una gravedad y una imparcialidad que desarmaría cualquier acusación de histeria senil. Marcos levantó su copa, su rostro radiante de
codicia satisfecha, creyéndose el rey de un castillo que acababa de conquistar. «Un brindis», proclamó, mirando a todos en la mesa, pero especialmente a mí, por el futuro, por la familia y, sobre todo, por la inmensa generosidad de mi suegra, que finalmente ha decidido asegurar nuestro bienestar y su propia tranquilidad. Julia sonrió, un poco tensa, y el doctor Prado asintió con la cabeza, ansioso por terminar el trámite y cobrar sus honorarios de traición. Todos levantaron sus copas, mirándome, esperando mi gesto de validación. Yo levanté la mía lentamente, el cristal frío contra mis dedos. Los miré a los ojos, uno por uno, saboreando el último momento de su ignorancia. El silencio se estiró, expectante, pesado como el aire, antes de un trueno. «Gracias, Marcos», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara, cortando la tensión como un bisturí. «Pero antes de firmar cualquier cosa, y en honor a la transparencia que mencionas, quiero poner sobre esta mesa la misma transparencia que ustedes han tenido conmigo». Con un movimiento deliberado, coloqué junto a mi plato un fajo de papeles. Eran los extractos bancarios de los últimos 24 meses, con las transferencias no autorizadas por un total de $38.200 marcadas en un amarillo fluorescente y agresivo. El color vibraba sobre la mantelería blanca. Un grito silencioso. Julia ahogó un grito, su mano volando hacia su boca. La sonrisa de Marcos se congeló, convirtiéndose en una mueca de confusión y rabia. El juego había comenzado. La primera pieza de evidencia yacía entre nosotros, un testamento innegable de su metódico desfalco. El resaltador amarillo no solo marcaba las cifras, sino que parecía iluminar su culpa para que todos la vieran. Julia no podía apartar la vista de los papeles, como si fueran una aparición fantasmal. Marcos, recuperándose del shock inicial, intentó tomar la ofensiva. «¿Qué es esto?», espetó, su voz un par de tonos más alta de lo normal. «Esos fueron préstamos, suegra. Préstamos que acordamos verbalmente para mis inversiones». Su intento de justificación era tan débil como la tela de una araña, y su nerviosismo era una confesión en sí mismo. La jueza Carmen observaba la escena en silencio, su rostro impasible como el de una estatua de la justicia. «Ah, ¿préstamos?», respondí con una calma glacial, sin levantar la voz, dejando que su agitación contrastara con mi compostura. «Qué curioso, porque no recuerdo haber firmado ninguna autorización, y mi memoria para los números, como bien sabes de mis años en la fábrica, es impecable». Luego, con la misma calma metódica, coloqué un segundo documento sobre la mesa, justo al lado de los extractos. Era la impresión del correo electrónico de Julia al doctor Prado. El asunto, plan de acción, tutela ABR, estaba claramente visible para todos. El papel se posó suavemente sobre el mantel, pero su impacto fue el de una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas de pánico que se extendieron por toda la mesa. El doctor Prado se puso tan blanco como el mantel, sus ojos fijos en el papel como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de agua. La jueza Carmen se inclinó ligeramente para leerlo, sus cejas arqueándose con una desaprobación profesional que no intentó ocultar. Era la prueba de la premeditación, del plan B para declararme legalmente muerta si su primer intento fallaba. Esto ya no era un simple robo, era una conspiración para aniquilar mi identidad y mi libertad. La mirada de Julia se llenó de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de terror al ser descubierta. La fachada de hija preocupada se había desmoronado por completo, revelando la cómplice que realmente era. Fue entonces cuando Marcos perdió los estribos, se puso de pie, golpeando la mesa con el puño y haciendo que las copas temblaran peligrosamente. «Esto es ridículo. Está senil. Se lo dijimos. Inventa cosas. No sabe lo que hace». Sus gritos llenaron el comedor, pero en lugar de intimidarme, solo servían para validar mi punto ante mi testigo de honor. Estaba representando exactamente el papel que había descrito en su correo electrónico, el de un cuidador exasperado por una anciana fuera de control. Dejé que terminara su perorata, observándolo con una tranquilidad que parecía enfurecerlo aún más. ¿Creía que el volumen podía ganarle a la evidencia?
Su rabia era la última bala en un cargador vacío. Cuando finalmente se quedó sin aire, su pecho subiendo y bajando con agitación, sin apartar la vista de él, saqué un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolsillo. Lo coloqué en el centro de la mesa, un objeto moderno y negro, en medio de la porcelana antigua. El contraste era deliberado. Su tecnología contra mis tradiciones, mi modernidad contra su anticuado plan de engaño. Presioné un botón en mi teléfono y el silencio fue total, absoluto, cargado de una anticipación insoportable. Julia me miró con los ojos muy abiertos, una súplica silenciosa formándose en sus labios. Pero ya era demasiado tarde para súplicas. La verdad, como el estofado, se sirve mejor cuando está lista. Y entonces, la voz de Marcos, clara y nítida, llenó la habitación. Con media pastilla de clonazepam en el café, firmará hasta la venta de su alma. El juez Torres ya está arreglado. La grabación continuó, con la voz de Julia expresando sus débiles dudas y Marcos asegurándole que era por su propio bien. Cada palabra era una palada, de tierra sobre la tumba de su credibilidad. La confesión no había sido extraída. Había sido ofrecida voluntariamente, en la arrogancia de su impunidad, capturada por un pequeño dispositivo escondido en un costurero que consideraban un trasto inútil. El sonido de su propia traición resonó en el comedor, más elocuente que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Julia rompió a llorar. Un sollozo ahogado y patético que no generó ninguna simpatía, solo confirmación. Marcos se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. El doctor Prado parecía a punto de desmayarse, su carrera desfilando ante sus ojos. La jueza Carmen simplemente me miró, y en sus ojos vi no lástima, sino un profundo y gélido respeto. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado por un dramaturgo impecable, sonó el timbre. Nadie se movió. Yo fui la única que no se sorprendió. «Adelante, está abierto», dije con voz clara, mi tono indicando que el siguiente acto estaba por comenzar. La justicia no solo estaba en la mesa, ahora también estaba en la puerta. La puerta se abrió, y mi nuevo abogado, el licenciado Ferreiro, entró, seguido por un oficial de justicia con un portapapeles. Su presencia era sobria, profesional y absolutamente implacable. El poder en la habitación, que ya se había inclinado a mi favor, ahora se consolidaba de forma definitiva. El licenciado Ferreiro no saludó. Fue directamente al grano, su voz llenando el silencio post-grabación, con la fría dicción de la ley. Se dirigió primero a mi hija y a mi yerno, quienes lo miraban como si fuera una aparición. «Señor Vidal, señora Belén», comenzó, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. La cena de celebración se había convertido oficialmente en un tribunal. «Les entrego una orden de desalojo basada en la rescisión del contrato de comodato que firmaron hace 18 años», continuó el abogado, extendiendo los papeles. «Tienen 30 días para desocupar el segundo piso de esta propiedad». Le entregó los documentos a un Marcos estupefacto, quien los tomó con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. El documento que una vez les dio un hogar se había convertido en su sentencia de exilio. La generosidad que dieron por sentada ahora les era revocada con la frialdad de la ley. El oficial de justicia observaba, su mera presencia asegurando que no habría resistencia. La casa, mi casa, estaba siendo reclamada, metro a metro, con cada palabra del abogado. A continuación, el abogado se giró hacia Marcos, su voz sin una pizca de emoción. «Adicionalmente, se les entrega una orden de restricción que les prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la señora Ana Belén Rojas o contactarla por cualquier medio, salvo autorización expresa a través de mi despacho». Luego, extendió su mano abierta, un gesto simple pero cargado de un poder devastador. «Y dado que el vehículo BMW Serie 5, matrícula GHF 729, está registrado a nombre de mi clienta, se le solicita la devolución inmediata de las llaves». Por un momento creí que Marcos iba a explotar, pero al ver la mirada impasible del oficial de justicia, su rabia se desinfló como un globo pinchado. El tintineo metálico de las llaves fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Con un movimiento brusco y humillante,
Marcos sacó las llaves de su bolsillo y las dejó caer en la mano del abogado. El símbolo de su estatus robado, de su éxito ficticio, le había sido arrebatado en menos de 10 segundos frente a una audiencia que incluía a su esposa, a su cómplice y a una jueza. La humillación era pública, precisa y absoluta. No solo había perdido el auto, había perdido la cara. Y eso, para un hombre como él, era peor que perder el dinero. La justicia, a veces, tiene un sonido muy particular. Finalmente, el abogado se acercó al doctor Prado, quien se había encogido en su silla, intentando volverse invisible. «Doctor Prado, sírvase recibir esta notificación. Se ha iniciado una queja formal en su contra ante el Colegio de Notarios por mala praxis y conducta antiética. Adicionalmente, se adjunta copia de la denuncia penal por asociación ilícita y tentativa de fraude que será presentada mañana a primera hora». El abogado le entregó un sobre sellado. La carrera y la reputación del notario se desmoronaban ante sus ojos. El sobre blanco parecía una lápida para su futuro profesional. La red de corrupción que habían tejido se deshizo con la misma facilidad con la que se sirve un documento legal. La cena había terminado. No hubo brindis, solo el sonido de los papeles siendo entregados y el de un imperio de mentiras derrumbándose sobre sus propios cimientos podridos. El estofado se enfriaba en la fuente, intacto. Los rostros de mis adversarios eran un lienzo de ruina y desesperación. Julia sollozaba en silencio. Marcos miraba al vacío con los ojos muertos, y el doctor Prado leía su notificación como si fuera su propia esquela. La jueza Carmen asintió levemente en mi dirección, un gesto de reconocimiento profesional. No sentí euforia, solo la fría y serena satisfacción de un balance contable perfectamente cerrado. Había auditado sus vidas, y el resultado era un pasivo total. La casa, por fin, volvía a ser solo mía. Un mes después, la casa respira de nuevo. El silencio ya no es opresivo, sino pacífico. Es un silencio elegido, no impuesto. El segundo piso, aquellos 120 metros cuadrados que alguna vez fueron el epicentro de mi angustia, ahora está vacío, sus habitaciones en calma, esperando un nuevo propósito, uno que yo, y solo yo, decidiré. Ya no escucho los pasos arrogantes de Marcos sobre mi cabeza, ni las conversaciones en susurros de Julia. El único sonido es el del viento en los árboles del jardín y el tic-tac del reloj de péndulo en la sala, marcando el ritmo de mi tiempo recuperado. He cambiado todas las cerraduras, un acto físico y tangible que sella el pasado y asegura mi presente. Cada giro de la nueva llave en la cerradura es una afirmación. Este es mi territorio, mi fortaleza. La primera semana fue una purga. Contraté a un equipo para que vaciara el apartamento de arriba, donando sus muebles y pertenencias a la caridad. No quise quedarme con nada que estuviera impregnado de su energía, de sus planes. Luego, las paredes fueron pintadas de un blanco luminoso que borró las sombras de su ocupación. El olor a pintura fresca fue el aroma de un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco sobre el cual ahora pinto mis días. Cada brochazo cubría una herida. Cada lata de pintura vacía era un capítulo cerrado. La transformación del espacio fue la manifestación externa de mi propia liberación interna. Recuperar mi casa no fue solo un acto legal, fue un exorcismo necesario para reclamar mi paz. Julia ahora tiene reglas, límites tan claros y firmes como los muros de esta casa. Solo puede verme los domingos por la tarde, de 4 a 6, siempre acompañada de Leo. Su presencia es un puente frágil entre nosotras, pero también un recordatorio silencioso de las consecuencias. Hay temas prohibidos, un pacto no escrito que se respeta con una tensión palpable. No se habla de dinero, no se mencionan las propiedades y, sobre todo, el nombre de Marcos no se pronuncia en esta casa. Nuestra relación es una ruina, los escombros de lo que una vez fue un amor incondicional. Quizás nunca se reconstruya, pero al menos ahora, esta frágil tregua está cimentada en la verdad y en el respeto que ella se ve forzada a mostrarme. De mí no cienci. Marcos, no sé nada, y no quiero saberlo. Su comunicación está completamente cortada, un tumor extirpado de mi vida. Mi abogado me informó que él y el doctor Prado enfrentan un proceso legal largo y costoso
con denuncias penales y quejas ante sus respectivos colegios profesionales. Sus reputaciones están destrozadas, sus futuros financieros en ruinas. La justicia legal sigue su curso lento y metódico, pero la verdadera justicia, la que me importaba, ya fue servida en aquella cena. La pérdida de su estatus, la humillación pública y el exilio de la vida que creían tener asegurada, es una sentencia más severa que cualquiera que un juez pudiera dictar. Él ya no es mi problema. Es solo un mal recuerdo, un pasivo que ya he cancelado de mis libros. He transformado una de las habitaciones del segundo piso, la que tenía la mejor vista al jardín, en mi propio despacho. Ya no es el dormitorio donde mi hija conspiró en mi contra. Es mi centro de operaciones, mi santuario de productividad. Las paredes están pintadas de un azul sereno que invita a la calma y la concentración. Un escritorio de madera sólida, comprado con mi propio dinero, ocupa el centro de la habitación. Por la ventana entra la luz de la mañana, iluminando el polvo que baila en el aire. Subir la escalera cada día ya no se siente como ascender a territorio enemigo, sino como llegar a mi lugar en el mundo, un espacio que he conquistado y rediseñado a mi imagen y semejanza. Mi rutina se ha transformado por completo. Me levanto, con el sol, sin la ansiedad de escuchar sus movimientos arriba. Preparo una taza de té de manzanilla, nunca más café, y la bebo en el porche, escuchando el despertar de los pájaros. A las 9 subo a mi despacho y enciendo mi computadora. He reactivado mi licencia de contadora, un trámite que me llenó de un orgullo que creía perdido. El mundo digital que antes me parecía un misterio, ahora es mi herramienta. He descubierto que mis 40 años de experiencia con balances y auditorías son un activo inmensamente valioso en esta nueva economía, especialmente para quienes recién empiezan y temen a los números. La semana pasada tuve mi primera clienta oficial, una joven llamada Sofía, de 25 años, que ha iniciado una pequeña pastelería artesanal. A través de una videollamada, la vi en su cocina, rodeada de harina y sueños. Su rostro mostraba la misma ansiedad que yo vi en tantos empresarios jóvenes hace décadas. Con paciencia, le expliqué cómo organizar sus facturas, cómo calcular sus costos y cómo proyectar sus ganancias. Ver la comprensión y el alivio iluminar su rostro fue más gratificante que cualquier cheque. No solo estaba balanceando sus libros, estaba transfiriendo conocimiento, empoderando a otra mujer para que fuera la dueña de su propio destino. En su éxito, veo un reflejo de mi propia resurrección. Los números, que ellos intentaron usar para declararme incompetente, han vuelto a ser mis aliados. «Mamá, ya no estás para entender de números», me había dicho Julia. Qué equivocada estaba. Los números no mienten, no traicionan, son el lenguaje universal de la realidad. Ahora, en mi escritorio, junto a la computadora, descansa una libreta de contabilidad de tapa dura. Sus páginas están llenas de asientos claros y honestos, no solo de los negocios de mis clientes, sino de mi propia vida. Cada ingreso, cada gasto, cada inversión en mi bienestar está meticulosamente registrada. He recuperado el control total de mis finanzas y con ello el timón de mi existencia. Leo viene a verme 2 veces por semana, además de los domingos con su madre. Él es mi puente hacia el futuro, mi conexión con una generación que valora la autenticidad por encima de las apariencias. Me ayuda con las redes sociales de mi nuevo negocio y, a cambio, yo le enseño sobre finanzas personales. Nuestras conversaciones son un bálsamo, un recordatorio de que la lealtad y el amor genuino aún existen dentro de mi familia. En sus ojos no veo a una anciana frágil, sino a su abuela, una mujer fuerte que le enseñó con el ejemplo que nunca es tarde para luchar por lo que es justo, por lo que es tuyo. Él es la prueba viviente de que mi legado no es la casa, sino los valores que he logrado transmitir. En mi nuevo libro de contabilidad he abierto una cuenta simbólica. En la columna de activos he anotado paz mental, autonomía, dignidad, respeto propio. En la columna de pasivos solo hay una entrada: la confianza rota con mi hija. Es una deuda que quizás nunca se salde por completo, pero ya no desequilibra mi balance. He aprendido que algunas pérdidas
deben ser aceptadas para poder seguir adelante. Mi patrimonio neto ya no se mide en dólares o metros cuadrados, sino en la calidad de mis días y en la tranquilidad de mis noches. He cerrado el balance del pasado y el resultado final es una ganancia neta de libertad. Ellos me ofrecieron una taza de café para dormirme, para anular mi voluntad y liquidar mis activos, pero lo que consiguieron fue despertarme del todo, recordarme la mujer que siempre fui, precisa, metódica y peligrosamente subestimada. Vieron una firma en un papel, una propiedad de $850,000, un atajo para sus ambiciones. No vieron a la mujer que construyó esa vida, a la contadora que podía rastrear cada centavo de su traición, a la madre cuyo amor, una vez herido de muerte, podía transformarse en una estrategia impecable. Su mayor error fue confundir mi edad con debilidad y mi silencio con resignación. Creyeron que mi valor estaba en lo que podía firmar en un papel. Ahora entienden, donde quiera que estén, que mi verdadero poder siempre estuvo en lo que nunca olvidé, quién soy y lo que valgo. Y ese es un patrimonio que nadie, nunca más, volverá a intentar arrebatarme.